Familia, vamos a continuar con este tema que nos está bendiciendo a todos. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la doctora Pardillo, al doctor Sergio Anaya y a nuestro director, el doctor Felipe del Castillo. Pues bienvenidos a todos. Qué bueno que están con nosotros y que se está corriendo la voz como pólvora. No te pierdas el análisis bíblico de los miércoles. Ahora con la doctora Pardillo, que tiene muchos años enseñando la palabra y con una pasión, les conozco de muchos años atrás, de que el Señor viene pronto. Ella y el doctor, más el doctora, es apasionado de la segunda venida de Cristo. Bienvenida, doctora. Gracias, muy amable, mucho gusto. Y bueno, aquí el famosísimo Sergio Anaya, que ha estado escaso en sus famosas frases, tómala barbón y muchas más. Me tengo que portar bien. Sí, yo sé que estás dándole testimonio a la doctora, pero no creo que es así tan bien portado. Qué bueno que están aquí. Estamos en el tema ¿viene o no viene? Y parece así como un poquito chusco, pero no. La pregunta que tenemos que cerrar en nuestro corazón es sí. Él viene pronto. Lo vimos en la sesión pasada. Si usted no se conectó, busque el programa pasado y le va a ser de mucha bendición. Y hoy, y si sí viene, ¿cuándo viene? ¡Ay, jole! ¿Cuándo viene? ¿Te vas a aventar la fecha? No. Bueno, vamos a hablar de eso, porque los cristianos de todos los siglos... Lo editas, Pipe. Estábamos súper bien. Porque, otra vez seguimos, porque los cristianos de todos los siglos han estado esperando que el Señor venga desde el principio. Santiago, el que escribió, decía que el Señor venía. Pedro decía que el Señor venía. Y hay la historia de todos los apóstoles esperando que el Señor viniera en sus días, antes de que ellos murieran. Entonces vamos a una porción de la Escritura para comenzar. Si me pueden ayudar aquí nuestros participantes, y es un versículo sencillito pero categórico. Mateo 25:13. Si lo quiere leer, doctora, Mateo 25:13, y empezamos con sí viene. ¿Cuándo viene? Dice Mateo 25:13: velen pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No saben. A ver, porque aquí hay una situación muy importante. Ha habido un montón de personas a lo largo de los años, más en los últimos años, que hay imprenta, que hay comunicación, hay libros, que hasta han escrito libros, que oraron, que el Señor se les manifestó el año, el mes, hasta el día de la venida del Señor. Sí, claro, y todo fue falso, porque lo esperaron, fueron a un monte, se vistieron de blanco y no vino. O sea, se quedaron vestidos de alborotados. Está bien. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor no nos ha dicho el día y la hora de que viene. La expectativa puede ser hoy, mañana, como dijimos. Pero es intencional, ¿verdad? O sea, Él nos quiere tener con esa expectativa. Claro, expectativa. No es porque si hubiera una forma de calcular cuándo viene, la gente se relajaría antes de ese suceso, y un mes antes, un año antes estaría muy bien portados, y eso no lo quiere Dios. O se portarían bien porque viene Él. Él no quiere condicionarnos, quiere que nuestro corazón sea para Él todos los días, sin importar la esperanza. Por ejemplo, tenemos la gloria, tenemos la esperanza del cielo, pero que eso no sea nuestra motivación, sino nuestro amor a Dios. Muy bien. A vivir cada día para Él. ¿Por qué tantos problemas? ¿Por qué la gente quiere saber el día y la hora? Pues básicamente yo creo que entra mucho, yo diría, la curiosidad y el morbo, ¿no? O sea, es como un tema misterioso, ¿no? O sea, realmente las personas que conocen la palabra ya no están tan interesadas en eso. O sea, esa es la realidad. O sea, a nosotros ya no nos debe, como decía la doctora, interesar si viene hoy, si viene mañana. Lo que nos debe interesar es estar preparados y listos para que cuando Él venga yo pueda decir, bueno, yo estaba anhelando tu venida y obviamente estaba preparado, como Jesús dijo, velando y orando, porque no sabemos el día y la hora. O sea, yo creo que, como decías tú, es intencional del cielo, y en este caso de Dios, el que no sepamos, precisamente para que estemos velando y orando, ¿no? Porque eso es lo que Él nos pide. O sea, como no sabemos el día de la hora,
Entonces dice la palabra, estar preparado siempre. tenemos que estar preparados siempre y tenemos que estar velando y orando, no para que Él nos revele cuándo va a ser, porque eso no es la razón por la que nos escribe este pasaje, sino para que estemos alertas y obviamente sobrios, como dice la Escritura, de lo que va a ser el tiempo de su venida. Pero creo que tiene que ver con lo que estamos platicando, que si supiéramos el día y la hora, estaría una motivación equivocada esperando al Señor. Y que el que quiere, o sea, saber el día y la hora es porque no ha profundizado suficientemente en la palabra, porque el que ha profundizado en la palabra y en la relación con Dios encuentra esta verdad, que creo que no es fácil. Creo que los primeros años de un cristiano se emociona si alguien dice, oye, yo sé cuándo va a venir el misterio que nadie ha descifrado, pero Dios ha establecido que nadie lo sepa. Dice Jesús, ni el Hijo. O sea, hablando de Él mismo. Si ustedes me preguntaran a mí, dice Jesús, ¿cuándo serían estas cosas de mi segunda venida? No, porque está solo en el Padre, en la potestad del Padre, doctora. Yo creo que es algo que tenemos que ver también, que siempre el ser humano tiene la otra parte del ocultismo, el ser pitonizo, el que prediga. ¿Y cuántos ha habido? ¿Cuántos no? Profetas, entre comillas, se han quemado. Que precisamente porque el enemigo siempre falsifica lo de Dios. Entonces quiere dar fechas, quiere dar horas, y todo eso se hace muy fuerte, muy expectante, pero es falso. Entonces creo que el Señor nos dice, tienen que confiar en mí, que yo lo dije que voy a venir. Y esa confianza tiene que ser 100%. Nosotros no nos valemos en nada físico, en agüitas, en que pongas esto, en que la mano, en que veas esto. No, el Señor sí nos dice, vean la higuera, vean las señales, pero no para que sea la que les guíe, sino que les guíe mi palabra. Y eso puede ser no nomás en la venida, sino en todo. Porque el ocultismo muchas veces lo hacemos. Cuando la gente tiene una curiosidad fuera de la Biblia, claro, e insiste en querer saber las cosas ocultas que Dios no ha revelado, entonces se abre a una puerta al ocultismo. Claro, es lo que usted está diciendo. Claro que sí, y a veces que lo hemos a veces le sopla a alguien una esencia espiritual, algo raro, y lo cree como de Dios. ¿Sí? Y así ha habido en la historia. Bueno, tenemos la historia de todos, ¿no? Los que he dicho. Sí, tal vez porque muchos que nos sintonizan no lo saben, pero ha habido prominentes líderes cristianos en el pasado de todas las naciones, dando el día, dando el mes, el año. Inclusive una gran organización cristiana asentada en Nueva York, que tiene una imprenta enorme, un tiempo fue la imprenta más grande de todo Estados Unidos, predijo uno de sus fundadores el día de la venida. Y cuando dijo que iba a venir, pues todo el mundo vendió sus casas, todo el mundo se dejó de trabajar, todo el mundo se preparó para irse, y que no viene en esa fecha. Y eso a veces desprestigia que el Señor sí va a regresar, porque como ha habido tantos que ponen una fecha y no viene, la gente ya no cree. Pero es que la fecha no se puede poner, ¿verdad, doctora? No han leído la Biblia, aquí no lo dice. No saben el día ni la hora, pero de que viene, viene. Te siento que tienes mucho que decirnos. A ver, Sergio, suéltalo. Yo estoy convencido de algo, no sé qué piensen ustedes. Creo que Dios no va a permitir, o más bien no se va a permitir venir en una fecha que esté dicho que se va a venir, porque entonces la gloria se la llevaría a la persona, como ahí está, yo les dije, o sería poner los ojos en el hombre y no en Dios, en quien tienen que estar puestos, ¿no? Entonces, algo que yo estoy convencido es que no va a venir en la fecha que prediga, porque entonces sería una forma de respaldar algo que distorsionaría lo que es la esencia de todo esto, que es la preparación, ¿no? Y es un poquito, Felipe, doctora, como cuando estábamos en la escuela, ¿no? ¿Cuándo era cuando de alguna manera estábamos más atentos cuando no sabíamos cuándo iban a poner el examen, ¿no? O sea, cuando el maestro decía algún día... Hoy hay examen, a ver. Y de pronto llegaba, hoy hay examen, y el que estaba preparado lo pasaba. El que no, pues obviamente le pegaba con el que quería que le dijeran para prepararse 2 días antes. La clásica de una noche antes con 80 litros de café, ¿verdad? Para empujarme todo lo de un semestre. Claro. En una noche y a ver cómo entra, ¿verdad? En la cabeza, y al día siguiente, pues ni me acuerdo, ¿no? Entonces, es un poquito lo que decía la doctora, es como que la forma de ser de los seres humanos, ¿no? Nos encanta ese aspecto de ya tener el control y poder definir, y Dios es tan poderoso, tan sabio y tan soberano que dice, no te voy a dar el control a ti de mi venida, solamente lo tengo yo. Pero es muy importante lo que acabamos de escuchar y revisar, que cuando las personas insisten en conocer algo que Dios no revela,
El peligro es que con tanta insistencia se abre su corazón o su área espiritual a un engaño. Y ya dice la doctora Pardillo, porque la historia lo dice, hay que nomás ver lo que otras personas han dicho cuando dicen el día o la fecha, el año, que son luego puestos como charlatanes porque no pasó nada. Y entonces te abres a que un espíritu que no es el de Dios te ande diciendo cosas que Dios no reveló, te abres al ocultismo. Entonces lo categórico es: Él viene y no es sabio andar disque buscando, oyendo a quien dice que él sí sabe cuándo viene. O peor, algunos dicen: ya vino. Sí. Eso es peor. Sí. Ya vino por segunda vez y nosotros nada más sabemos y te queremos decir. Eso es un engaño grande que se está dando. Yo acabo de platicar con una persona que salió de un grupo porque le dijeron que ya Jesús había venido, y eso le sonó muy raro, pero pues ahí como que lo querían capturar, hasta que le dijeron que era mujer. Jesús. Dije Bueno, yo, tantas. pues ellos no leen la Biblia, Claro. se fuman la Biblia, lo cual no está bien. Entonces hay un peligro en querer descubrir lo que Dios nos revela. Claro. Ahora, ya también, si es curiosidad, pues los discípulos lo tuvieron. Dinos, Le preguntaron. ¿cuándo será tu venida? Pues sí, pero Jesús dijo no. Bueno, no eso- les toca a ustedes Además, saber el tiempo, la la doctora sazón. es tremenda. Eso tiene que ver con el pasaje que vamos a leer, y ya lo está anticipando el pasaje. Entonces no es sabio predecir la fecha, ni el año, ni el mes, y menos el día, por favor. Y no estar escuchando también a algún maestro ahí de internet que también anda con estas cosas, que mientras más cerca esté la venida del Señor, puede que surjan estos falsos maestros, pastores, conferencistas, argumentando que ellos sí saben, y la Biblia dice no. ¿Qué dijo Jesús sobre su segunda venida? ¿Qué tiene que suceder para que Él venga? Vamos entonces a Mateo 24, en lo que nos resta de este tiempo, 27 hasta el 36. 9 versículos de la Escritura que nos hablan de las condiciones para que Él venga. No sé si podemos leerlo alternadamente o mejor uno de nosotros. Bueno, tú lees 3 versículos porque son 9, yo 3 y la doctora 3, ¿te parece? Vale. Adelante. Empezamos en el 27. 27. 24 de Mateo 27. Dice la Biblia, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, la segunda venida, el regreso de Jesús a la tierra. Y entonces lamentarán todas las tribus, y aquí habla de los grupos étnicos, desde chicos hasta naciones enteras de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo. Fíjate, verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes, sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompetas, o un sonido fuerte. Juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprendan la historia o la parábola, que cuando su rama ya está tierna y brotan las hojas, disciernen ustedes que esto que le pasa a la higuera anuncia que el verano está cerca. 33, doctora. Así también ustedes, cuando vean estas cosas, conozcan que está cerca, a las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Y el 36? Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué pasaje? ¿Qué pasaje? Sí, obviamente estamos hablando de Jesús. Aquí ya no es un apóstol, no Él es un lo está profeta, diciendo. es nuestro mismo Señor Jesucristo, hablando de su segunda venida y obviamente de las características que esta venida tiene, y reforzando lo que leímos con anterioridad. Nadie sabe ni el día ni la hora. Eso ¿verdad? está otra vez aquí puesto. Otra vez como reforzando. Todos sabemos que cuando en la Biblia se menciona una vez algo, es importante,
Pero ya cuando se menciona más de una vez es sumamente importante, es vital para nuestro crecimiento y desarrollo Aquí dice que ni espiritual. los ángeles. Sí, ni los ángeles. Para que cuando alguien diga que se le apareció un ángel para decirle algo, aquí dice, ni los ángeles saben el día y la hora. Sí, o sea, entonces, si se me aparece un ángel, y yo digo que se me apareció un ángel, me preguntaría yo qué tipo de ángel sería, Pues sí. que viene a decirme algo que los ángeles de Dios no saben. Pues sí. Obviamente sería de otro tipo de ángel, ¿no? Pero si vemos, es algo contundente, es algo que no va a ser escondido, no va a ser en un pueblito, todo ojo le verá. O sea, señales tremendas en el cielo, en la luna, en todos los lugares. O sea, no va a ser algo escondido, va a ser algo que se puede ver, obviamente, todos creyentes y no creyentes, que va a ser una realidad. Como un relámpago Sí. que sale del oriente, Al occidente. ¡zum! Todo ojo le verá. O sea, no hay escondido. Y eso nada. no podía ser antes. Vamos a pensar con claridad. No podía ser en 1800, ni en 1700, ni para atrás, porque no había la tecnología para que un suceso en una parte del globo terráqueo, sabemos que la Tierra gira, y un suceso que es de día en un lado es de noche en el otro. La Tierra está de espaldas al Sol, entonces la parte que no está alumbrada por el Sol está en oscuridad en la noche. Así que para que un suceso sucediera y que todo mundo lo viera, tenía que ser con la tecnología que hay hoy. Que aunque sea a la hora que sea, en un lugar, por el internet, por la televisión, por la comunicación satelital, todo mundo se entera. Aunque esté pasando en una parte, porque la Biblia dice que va a venir bueno, en la segunda venida ya física, va a venir otra vez a Jerusalén, a Israel. Pero todo ojo le verá. Eso es impactante. Sí, yo creo que eso es algo que para nosotros es relevante, porque nadie va a poder negar la segunda venida de Jesús. En la primera, vamos a ser sinceros, hubo mucha gente que No se enteró. No se enteró, digo, hasta el día de hoy hay gente que sigue negando la primera venida. No de se le Jesús. anunció a todos, Sergio. No. Pastores, los magos del oriente siguiendo una estrella, muy poquita gente. Sí, realmente fue un evento más, vamos a decirlo así, específico para un tiempo, pero su segunda venida, Jesús nos está revelando que va a ser muy diferente. De entrada no va a venir a servir, no va a venir como siervo, no va a venir obviamente con su túnica y con las características humanas, no va a estar en un pesebre, no, o sea, va a venir como rey. O sea, ya estamos hablando de una esplendor, una gloria, una manifestación muy diferente. No va a ser en secreto, como decía la doctora. O sea, todo mundo va a estar consciente, ese que está viniendo es Jesús, y obviamente ha venido a manifestarse en toda la tierra, ¿no? Entonces no hay forma de ocultar algo que durante mucho tiempo la gente ha querido como menospreciar, o no va a pasar, o ya pasó, como mencionábamos hace rato, ¿no? O sea, el día que suceda, créeme que nos vamos a enterar que sucedió, ¿no? Pues, pero los sucesos, como dice la doctora, bueno, leyendo lo que está en la escritura, son mundiales. La luna será afectada, el sol será afectado, las estrellas caerán, potencias de los cielos, y ahí entra todo lo que está en los cielos, serán conmovidas, y luego habrá una voz de trompeta, los ángeles con gran voz. Esto es un sonido que, como dicen otras porciones de la escritura, Jesús regresará al sonido de la trompeta. O sea, va a haber un sonido como que los que escriben aquí en la escritura, en este caso Jesús, similar a una trompeta, pero imagínense que se oiga en todas partes de todas las naciones de la tierra. Como se dice, es una señal para todos, y todo ojo le verá, o todas las naciones le verán. Lamentarán, qué triste, Sí. lamentarán todas las tribus de la tierra. Pero miren lo que dice aquí. ¿Y juntaré a quién? ¿A todos? No. Juntará a sus Sus escogidos escogidos. de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. Wow. Este evento no es O para sea, todos. ¿cuándo Lo verán viene? todos. ¿Cuándo viene? No se sabe el día y la hora. El evento es certero. Aquí es Jesús diciendo: vendré en las nubes, los ángeles, se oirá un sonido de trompeta, la luna, el sol, las estrellas, las potencias del cielo conmovidas, pero no vengo por todos. Juntaré a mis escogidos. Sí, entonces, como decía usted, doctora, Escogidos. es un evento para, o sea, que todos verán, ¿Lo van?
pero no es para todos. No es para o sea, el regocijo. No disfrutarán todos. Sí, el regocijo no va a ser mundial. Claro o sea, que no. mencionaste Por eso algo. lamentarán. Lamentarán, o sea, Claro. cómo no creí, cómo no de alguna manera acepté, cómo no reconocí, cómo no me di cuenta, cómo me dejé engañar, no, o sea, empezará todo ese tipo de lamentos, de ayes, ¿verdad? De sensaciones pues de dolor porque hubiera yo hecho esto, lamentablemente ya no va a haber en ese momento la oportunidad de decir, ok, ahora sí ya. Con esta señal sí creo. Como Santo Tomás, ¿no? Ahora sí que ya veo, ya creo, ¿no? O sea, ya va a ser lamentablemente. Serás juzgado. Sí. Muy tarde. Yo siempre le digo a los matrimonios con respecto a esto, aguas, porque dice la palabra que no estarán dos en una cama. Ay, padre. ¿Y qué habla de cama? Habla de matrimonio. Sí. Y uno será llevado y otro será dejado. Si había Así dos que- esposos que decían, lo siento, Sí. porque si viene el Señor, tú te quedas y yo, mire, ya estaba acomodándose. Eso nos pone a pensar, No, doctor. claro, entonces tenemos que tener conciencia de que es algo personal, pero también responsabilidad personal. Y bueno, Se me tenemos estaba que ver. ocurriendo que la gente, los mexicanos, somos tan ingeniosos que para saltar ese versículo van a dormir en camas separadas. Así si viene ya no entro en ese Fíjense versículo. que es curioso porque no es literal, ¿no? O sea, Jesús no está hablando Sí, literalmente. que en cada matrimonio uno se va a quedar porque ahí pueden agüitarse Pero muchos. yo conozco personas o he atendido personas que sí se agüitan porque dicen, bueno, entonces Uno de los dos. ya sea de matrimonio o de sociedad o lo que sea, entonces la gente lo toma como literal y realmente Jesús lo que está hablando es que no todos van a ser llevados. Y que no sabes. Y que sí en algunos casos, lamentablemente, como dice la doctora, uno de una familia será tomado, otro de una familia se quedará, uno de una congregación será tomado, otro de la congregación se quedará, pero no es de que Jesús Lo escoja. haga excepción de No. personas, es la vida de la persona y Claro. las decisiones que él o Claro, ella tomó para eso hacer. sí. Como somos pastores, con que no se quede el pastor, doctora. ¡Ay, padre! O también se podrán quedar pastores. Claro, ¡Ay, claro, joder! porque ¡Ay, es joder! una responsabilidad personal. Y eso solamente tú y A ver, Dios. doctora, ¿se podrán quedar pastores y líderes cristianos que tienen 30 años en una congregación? Claro que sí, todo depende de él y Dios, solamente Dios sabe. Claro, mucha gente cree, cambia el hacer por el ser. Dios no le importa. Es que yo hice milagros, es que Sí, yo se hice, defiende yo con lo que hice. hizo. Todos llegan con obras y dice, Señor, no te conozco. Ay, padre. ¿Quién eres? Eso sí. Soy Felipe, tu hijo, el de León, Guanajuato, el que decía, ¡ay, jole! No, yo sí llego, Padre, en el nombre de Sí, Jesús. amén. Entonces dice al final, porque el tiempo también está avanzando. Tenemos tiempo, pero pues es que esta porción está súper interesante. Dice, de la higuera aprendan Eso. la parábola. Entonces, él sí da una como señal. Claro. No del día y la hora, porque al final dice el día y la hora nadie lo sabe, pero dice, aprendan de una higuera que cuando ya su rama está tierna con un brote y brotan las hojas nuevas, saben que el verano está cerca. No saben la fecha en la que estén viviendo, pero al ver la planta, cómo reacciona al clima, saben que ya una temporada se acerca. ¿De qué está hablando, Pues doctora? ya de los tiempos, o sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Muchas señales habrá de los últimos tiempos, guerras, rumores de guerra, enfermedades. Esas pandemias. serían como las ramas Sí. que están brotando, Esta, ¿va? ¿no? Ya están diciendo, Las entonces hojas. ya tenemos que estar con cuidado porque ya el tiempo está cerca. Hablemos de Jerusalén y de Israel. En un panorama de los que estudian más la Biblia, doctora, ¿por qué vamos a hablar de 1940 hacia atrás? Era improbable que, aunque había todas las profecías de la Biblia, el Señor viniera, porque había en muchos libros de la Biblia, una palabra sin cumplir, que era que Israel no existía como una nación independiente en el mundo. Platíquenos Pero de eso. eso en 1947, ahí se cumplió. Los judíos regresaron en un pedacitito de tierra que les dio las Naciones Paradójicamente, porque Unidas. los estaban asesinando, Sí. cuando era menos probable que los estaban exterminando, les dan un pedazo de tierra. Desierto. De desierto. 70% era desierto y 30% Pues un basurero, pantanos. dénselos porque no sirve Sí. para nada. Y eso fue lo que hicieron y ve lo que han hecho. Una de las potencias mundiales a nivel de Estados Unidos, a nivel de Rusia. ¿Y qué marcó eso en el calendario profético? Empezó la cuenta regresiva porque los judíos regresaron. Era una señal
de regresar a su tierra. O sea, entre todas las profecías que marcarían la segunda venida del Señor, había en varios libros de la Biblia una que no se había dado, que era que Israel fuera una nación o con un territorio como se conoce que sea una nación con una independiente. Eso no se dio hasta antes del 45, después de la Segunda Guerra Mundial, con todos el holocausto, la matanza de judíos generalizada por los alemanes. La Organización de Naciones Unidas les da un pedazo de desierto sin pensar tal vez que ellos iban a formar una nación como la que hoy existe. Y usted dice que el cronómetro del regreso, como si Dios tuviera un cronómetro para cuando va a acabar el conteo que Él viene, ahí se apretó el botón y ya estamos en countdown, en cuenta regresiva. Así es, desde ahí empieza a contar, y entonces las señales, vemos que desde 1947 para acá se han acelerado muchísimas señales. Sergio. Sí, realmente es lo que se conoce como el reloj escatológico, ¿no? Que es muy diferente a los tiempos humanos, ¿no? Nosotros nos regimos por un calendario físico, Dios no se rige por ese calendario, Él tiene sus tiempos. Sí, lo pusieron los hombres, el Papa Gregorio, tenemos el calendario gregoriano. Sí, entonces Él tiene el Kairos, que es básicamente el tiempo perfecto de Dios para cada evento, el tiempo perfecto de la venida de Cristo, el tiempo perfecto obviamente de la constitución de Israel como pueblo, lo que es obviamente ese regreso de Israel a ser un pueblo, porque sí lo fue, acuérdense, después de Jacob y todo. Pero eso. desde el año más o menos 100 después de Cristo, cuando los judíos se rebelaron, ya Jesús había muerto y resucitado. En el año 70, que se refugian en Masada, inclusive el general Tito llega y esparce a los judíos por todo el Imperio Romano y nunca más volvieron a tener un territorio ahí. No, ahora sí que estamos hablando de pues casi 1800, 1900 años que tardó en volver nuevamente, y fue Dios, porque realmente si hubiera sido obra humana hubiera sido poco menos que imposible, y todo era improbable, como decía la doctora, les dieron, o sea, ahora sí que les tocó la rifa del tigre, ¿no? O sea, el lugar aparentemente menos factible para un desarrollo, pero la mano de Dios que ha estado con ellos, porque es el pueblo de Dios, pues obviamente los ha hecho prosperar y levantarse al nivel que están y activar. Por eso siempre nuestros ojos o parte de nuestros ojos tiene que estar en lo que está sucediendo en Israel, porque es un detonante. Ahora, todo eso, como decían ustedes, ya se ha vuelto mundial. Hoy estamos viviendo una época donde los eventos son mundiales y obviamente donde lo que sucede en un y todo el mundo lo ve. Todo el mundo lo ve y a todo el mundo le afecta. Digo, todos nosotros hace año y medio, yo me acuerdo en diciembre, escuchamos la noticia que en un lugar de China, ¿no? Estaba, y dijimos, no, o sea, China. Pobres chinos. Más lejos no puede estar. Y mira, meses después estábamos con el bendito tapabocas y encerrados en un cuarto y uno decía, no puede ser, ¿no? Lo de las Torres Gemelas en 2001, o sea, yo me imagino a una persona trabajadora en Cancún viendo el evento y dice, no, pues eso pasó afectó todo el mundo. Estados Unidos, afectó su trabajo, se quedó sin trabajo por ese evento, ¿no? Entonces, hoy estamos viviendo un entorno que globalizado. Como dice este pasaje, es como la parábola de la higuera, ¿no? Donde ya está todo ambientado, sería la palabra, para la venida de Jesús. O sea, no necesitamos más ambiente de entorno para poder decir el Señor viene pronto. La famosa globalización que es comentada en todos lados, que ha traído algunos beneficios y muchos males, por eso la pandemia nos alcanzó hasta acá, pero la globalización sería una respuesta profética para que todo ojo le viera y para que todo mundo en el momento que el Señor regrese esté consciente. O sea, no podía pasar antes de que todo estuviera interconectado, las naciones de la tierra. Así también ustedes, como dice la doctora, que aprendamos de la higuera, cuando vean todas estas cosas, conozcan, dice el verso 33, que está cerca y no acerca a las puertas, ya como queriendo tocar así. Me lo imagino en cámara lenta, una película que viene la mano a tocar así en la puerta, ¿no? Hizo un viaje larguísimo y ya está tocando, ya llegó, no más falta que toque y entre. Sí, y es lo que dice este pasaje, ya no es un evento lejano, ya tampoco es un evento improbable. O sea, si algo tenemos que hacer es quitarnos toda esa idea, ¿verdad?, de duda o de incertidumbre sobre este evento. Es una realidad
y ya no solamente de que suceda, sino que va a suceder pronto. Y por eso a las puertas. A las puertas, dice. Y aquí dije que eso es algo que algunas personas las confunde, porque dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahora, cuando habla de generación, no está hablando de la generación, digamos, de los tiempos de Jesús, ¿no? Está hablando de esta dispensación, de esta temporada, de este tiempo de la generación cuando estas señales se junten. Exactamente, y que es el tiempo de la iglesia específicamente, ¿no? Porque es obviamente lo que hoy está haciendo Dios en la tierra es a través de la iglesia, o sea, el compartir el evangelio, el manifestar su gloria, el definir obviamente lo que representa su influencia, su ministerio en esta tierra, es a través de la iglesia, que es la generación que está ahorita trascendentalmente en los tiempos de Dios. Pero yo creo que lo importante de esto es lo que sigue. El cielo y la tierra pasarán. Nada es permanente aquí, pero Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, si nosotros nos agarramos de la palabra, se tarde un día, se tarde 1000 años, Él viene por nosotros y nosotros nos vamos con Él. Esa es la certeza y la seguridad que tenemos en la palabra. Pero fíjate cómo cierra, aún vuelve otra vez a las señales malas. Es como si Dios dijera, critíquenme. Sí. No importa lo que ustedes hagan, lo que ustedes ven va a pasar. Y lo que yo digo va a suceder. ¿Sí? Oiga, me quedé triste. ¿Por qué? Porque pues yo entiendo que los cristianos, la iglesia cristiana, no vive creyendo que esto es inminente. Porque el estilo de la iglesia cristiana, por lo menos en Occidente, donde estamos nosotros, en el hemisferio occidental, no está con esta verdad latiendo en sus vidas. Como en los días de Noé, aquí dice. Donde sí, que más que le cortamos más que usted tiene ahí todo hasta el 37. ¿Qué dice, doctora? Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como tú dices, da tristeza, pues sí, porque ¿cómo estamos? ¿Cómo estaban los tiempos de Noé? Ya no hablemos. Hablando de las cosas de violencia y sexuales, ¿verdad? No, santo Dios. Entonces estamos en esos tiempos. Ahora ya no puedes decir nada, absolutamente. La tierra nada. estaba llena de violencia y el deseo de los hombres era de continuo solamente el mal. Sí, obviamente. Bueno, pero ¿por qué? Somos pastores. ¿Por qué la iglesia no tiene esta verdad marcada como cuando a los animales, a los esclavos, claro. digo, no por el dolor, les ponían un hierro rojo y lo marcaban y se veía ya? ¿Por qué no tenemos esa marca? Yo creo que nos hemos relajado. Sí, se ha ido perdiendo una esencia que los primeros apóstoles, mejor dicho, discípulos no tenían, o más bien tenían, que era básicamente ese aspecto de atención, porque su entorno no les permitía relajarse. Vivían en un entorno donde persecución y muerte. La vida estaba en juego por servir a Jesús, por caminar con Él. Hoy en día, pues pensar en tribulación, pues es pensar en que me sacó la lengua, o no me saludó, o me habló feo, ¿no? Eso ya es una tribulación, ¿no? Y ya en nuestros tiempos hay cero tolerancia a lo que es el sufrimiento, o simple y sencillamente la oposición, ¿no? Y los discípulos estaban ahora sí que entrenados a enfrentar todo eso porque estaban conectados a la eternidad. La proporción. ¿Sí? O sea, ¿cómo? La proporción. ¿De qué tamaño es tu proporción de entrega a Dios? De ese tamaño va a ser tu respuesta a la gente. Por sí, eso si mi entrega es superficial, ¿no? Esos primeros cristianos le entregaban todo. Iban al martirio, a lo que fuera, y no eran como mártires ahí, sino al contrario, dice que iban cantando. ¿Cómo entiendes eso? No estaban mal de la cabeza, sino tenían una proporción. O sea, proporcional era su entrega a lo que Jesús hiciera de ellos. Y eso es lo que nos falta. Por eso no hemos tenido persecución. Como te dicen, no te dicen nada. Bueno, no has perdido ni el trabajo. El día que pierdes el trabajo, ¿dónde estás, Dios? Sí. ¿Por qué me dejaste? Ajá. Tú no eres real porque perdí el trabajo. Y no sé si te has fijado ahora en cualquier solicitud de trabajo, en cualquiera te dicen religión. Antes jamás te preguntaban eso. Ahora en toda solicitud de trabajo, cualquiera que sea. ¿Por qué? Te van a perseguir. Ahí va a ser el precio. Ay, si tú no eres así, no te damos empleo. Padre. Entonces termina diciendo, el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre, porque la venida del Señor será como en los días de Noé. Entonces, ¿qué nos toca hacer? ¿Llorar? ¿Lamentarnos porque
el cristianismo que conocemos no está con esta pasión diciendo Él viene, prepárense, estén listos, no se relajen. La pandemia que hizo que muchos se quedaran en casa provocó comodidad. Si antes yo me tenía que bañar para ir a la congregación, vamos a hablar un domingo, levantarme más temprano, bañarme, ustedes en la Ciudad de México, doctora, caminar una distancia, a veces media hora, 40 minutos para llegar a tiempo, un lugar, servir. Si estoy en un ministerio, 30 minutos antes para una reunión, ahora ya nomás prendo la tele en casa. Y con las lagañas. Esa comodidad es dañina. Digo, si la iglesia en Occidente no tenía persecución, el quédate en casa y ya no te congregues, no está ayudando, o está ayudando. No, depende de su entrega. Mucha gente está llorando, está anhelando. Porque anhela reunirse. Pero muchos otros dicen, pues, gloria a Dios, así ni ofrendo. Uy. Ya me no ahorro pasa el la diezmo, charola. me ahorro el diezmo. No, estamos pero tenemos esperanza, porque tenemos nosotros el corazón para compartirlo, y yo creo que tal vez el Padre, tal vez la congregación. Sí, si un pastor está apasionado con esta verdad, claro, lo va a compartir y transmitir. claro. Sí, y yo creo que ese es el reto ahora, ¿no? Creo que la pandemia, Felipe, doctora, nos ha ayudado a ver la condición de las iglesias en general y específicamente De cada quien preside, ¿verdad? Que es la que somos y ver responsables. cuáles son nuestros puntos débiles, ¿no? Por lo menos yo así lo veo, ¿no? O sea, esto me ha ayudado para poder definir en qué áreas puedo, como dicen ahora, las áreas de oportunidad, ¿no? O sea, en qué áreas puedo fortalecer en enseñanza, en ministración, en enfoque, lo que es específicamente la congregación. Y creo que este tema es uno de los que se tienen que volver relevantes para compartir en la iglesia. Y bueno, quisiera yo que cerráramos con Mateo 24:14, si me permiten leerlo y hacer un comentario final, porque esto nos dejaría, ¿cuándo viene? Bueno, si viene, seguro que viene. ¿Cuándo viene? Pues no sabemos el día y la hora, pero hay una temporada de señales como la de la higuera, que cuando da sus ramitas y sus hojas, y nos dice Jesús, que es el que está hablando en la porción que leímos, Mateo 24, cuando vean estas cosas, la venida está cerca, es inminente, está a las puertas. Pero ¿qué hacer en tanto Él viene? Esa paciencia que nos ha platicado la doctora, que hay que tener junto con el deseo que Él venga. Mateo 24:14, será predicado este evangelio del reino, no cualquier evangelio, sino del reino, en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, que eso se veía dificilísimo antes, y porque no había tanta comunicación, y entonces vendrá el fin. Ya tenemos todo a nuestra mano, ya no tenemos que excusarnos, ahora hay todos los medios para hacerlo. Ahora desde tu casa, si tú tienes algo importante que decir y Dios te usa, Claro. te pueden ver en quién sabe cuántos lugares, ¿verdad? Con la unción de Dios, no importa si no eres pastor, si tienes de veras una conexión con Dios. Si Porque dices algo relevante, toda la gente se esta mete. labor de todo el mundo, esa no la va a hacer nada más los pastores. Pues no. Tiene que Sí, ser no, la gente todo quiere. creyente que Muy de veras bien. tenga esta experiencia vívida con No Dios. es la responsabilidad solo de las iglesias y los pastores predicar el evangelio del reino en todo el mundo. Esto sería imposible. Es de cualquier persona que ha tenido un encuentro con Jesús. Claro, al testificar simplemente. Y que ahora de veras desde tu casa, desde un escritorito o la sala, ya cada quien escoge su lugar más bonito, me imagino, puede hablarle a quién sé cuántos que lo están viendo. Hay youtubers que yo jamás en la vida había visto y que lo siguen 7 millones de personas. Pues en tu casa te conocen, ¿verdad? Yo no te conocía, pero ¿cómo llegó a 7 millones de personas? Por las redes, las redes Lo sociales. importante es eso, que lo que estemos predicando sea el evangelio Del reino. reino, eso sí. y que incluye este tema que estamos tocando. Entonces creo que hoy se ha Porque vuelto se más... predica el evangelio de la salvación, Sí, pero no es el mismo el de la salvación sí. que el del reino. Sí, ¿no? Y sobre todo el enfoque del evangelio del reino está en la eternidad, no en Y lo en que Jesús es rey, no solo Señor. Sí, De eso, no solo Salvador, perdón, todo el mundo quiere al Salvador, pero al que gobierna no lo queremos. sí. Y sobre todo, repito, que no es tan importante lo que va a suceder ahora, me refiero en cuanto a qué me va a dar Dios,
sino lo que me está ofreciendo para la eternidad, que era lo que hacían los apóstoles. No una vida aquí en la tierra Estaban bendecida. enfocados en la eternidad, ¿no? Y ese es evangelio del reino, es el que tiene que ser predicado para que la gente se convierta, como decía la doctora, con esa entrega, con esa proporción completa y total para aguantar cualquier esquema de entorno que se pueda manifestar en los últimos tiempos. Pues el tiempo no perdona y se nos acabó el tiempo. Pero usted está picadísimo, igual que nosotros, y las próximas sesiones serán impresionantes. Y entonces, ¿cuándo viene? Y como dijo la doctora, ¿por quién viene? Dice la Biblia que por sus escogidos. No falte en la próxima transmisión, la próxima análisis bíblico, y mientras vamos a lo que sigue, les esperamos. Gracias, doctora. Gracias, Sergio. Gracias.